Segundo bloque de Noticiero Central. En los últimos días, podríamos decir la última semana, hubo una noticia que fue destacada a nivel nacional y que tiene que ver con la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de dictar una cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre la proporción de los fondos de coparticipación federal para el distrito. Y esto hizo que el gobierno, concretamente el presidente Alberto Fernández, dijera que va a iniciar un juicio político contra el Supremo Tribunal, ¿no? Bueno, por ahí quienes no estamos directamente involucrados o no somos especialistas en el tema justicia, escuchamos hablar y hablar y hablar del juicio político y dije, vamos a profundizar sobre esto, vamos a saber de qué se trata y para eso nada mejor que consultar con un especialista y por eso está en línea y agradezco a la doctora Mariela Uberti, que es abogada constitucionalista, para que nos cuente un poquito más y nos ayude a entender y a analizar. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por el llamado. Bueno, antes que nada yo quisiera saber qué es un juicio político y en todo caso a quiénes puede hacérseles un juicio político, ¿no? ¿Quiénes pueden ser alcanzados por esto? Bien, antes de explicar en qué consiste este procedimiento hay que enmarcarlo dentro de las reglas que tiene la Constitución. Nosotros vivimos en un Estado federal que además es una república y la república está, entre otras cosas, sustentada en la división de poderes. Esa división de poderes, que es un sistema clásico de asignarle a cada uno de los órganos del Estado una función, está regulado en la Constitución. Para mantener ese equilibrio entre las distintas funciones del Estado, que las conocemos básicamente como legislativas, ejecutivas, judiciales, y a partir de 1994 de control, existen una serie de mecanismos regulados en la propia Constitución y entre esos mecanismos de control horizontal entre estas distintas funciones está este instituto del juicio político. ¿Qué significa un juicio político? Es un instituto constitucional que tiene, conformado por estas dos palabras, es decir, técnicamente se asimila a un proceso de un juicio similar a los que puede tener cualquier ciudadano, empresa o institución dentro del país, pero de naturaleza política. Esta naturaleza política significa que el órgano que lleva adelante este proceso es un órgano político. ¿Cuál es el principal órgano político que tiene el Estado argentino? El Congreso. Entonces la Constitución establece un procedimiento que tiene inicio en la Cámara de Diputados como Cámara acusadora, haría las veces de un fiscal, y el Senado se constituye como el tribunal de juicio. Esto dicho así en pocas palabras. Vos me preguntabas quiénes son los sujetos que pueden ser sometidos a este procedimiento. Bueno, la Constitución establece en el artículo 53 que pueden ser sometidos el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete de ministros, los ministros y los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Estos son los funcionarios alcanzados por este procedimiento. Doctora, yo iba a preguntar concretamente cuál es el rol del Poder Legislativo en un juicio político, ¿no? A partir de los bloques, de las mayorías, de la apertura de sumario. Un poco usted me respondía recién a esto, pero acá vemos una iniciativa que surge a partir del Ejecutivo, ¿no? Claro, porque la denuncia, o sea, el procedimiento de juicio se inicia con una denuncia. Esa denuncia puede ser hecha por cualquier ciudadano, y cualquier ciudadano incluye a todos. En el Estado de Derecho somos todos ciudadanos, los que cumplen funciones de gobierno y nosotros los ciudadanos que no cumplimos funciones de gobierno. Entonces, cuando dice cualquiera puede promover el juicio, quiere decir que puede iniciarlo usted, yo o alguien que está cumpliendo una función dentro del gobierno. O sea que Alberto Fernández lo comienza como ciudadano y no como presidente. Sí, en realidad él no se puede desdoblar, digamos, de la función que cumple, y justamente la idea de difundirlo por la prensa antes de iniciarlo formalmente tiene que ver con el efecto que eso causa, porque la persona que promueve la acción es la máxima autoridad dentro del país, o al menos es el representante hacia el extranjero del Estado Nacional. O sea, tiene un efecto quien promueve en este caso, o quién promovería, porque hasta el momento no tengo conocimiento que se haya iniciado este juicio. Pero puede promoverlo cualquier persona. Bien, ¿y esta reunión o esta convocatoria o este pedido de apoyo a los gobernadores es parte de este efecto que usted señalaba recién?
¿O tiene algún efecto especial? ¿Influye Bien, en el juicio? En términos jurídicos no tiene ninguna influencia. Esto es absolutamente en términos políticos. Claro. ¿Por qué? Porque son las mismas personas que se sienten afectadas por la decisión de la Corte, esta que vos hacías referencia, en un proceso que es cautelar, es decir, no es el juicio principal que esté iniciado, sino una medida previa que tiende a garantizar en el sistema de coparticipación que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reciba lo que por derecho le corresponde. Y en esto hay que ser claros porque si bien son cuestiones que son muy técnicas, la coparticipación en sí es realmente compleja para explicarla, lo que sí podemos decir es que desde 1994, que se reformó la Constitución, hasta nuestros días, el Congreso, que es el órgano natural de nacimiento de las leyes, no ha podido encontrar los consensos necesarios para dictar una ley de coparticipación. Esta ley, a diferencia de las otras leyes, requiere de el acuerdo, el consenso y prestar conformidad por cada uno de los sujetos del Estado federal. Y entre los sujetos del Estado federal, además de las 23 provincias y del Estado-Nación, está también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, esta medida cautelar es porque el Estado federal toma la decisión de detraer un porcentaje de esa masa coparticipable que le correspondía a la Ciudad de Buenos Aires, y obviamente la Ciudad de Buenos Aires, como no prestó conformidad en esta ocasión, porque sí prestó conformidad en otras anteriores, reclama lo que cree que le corresponde, que es justo. La Corte dice, atiendo esta medida cautelar y dispongo que el Gobierno Nacional le restituya los fondos que le corresponden a la Ciudad de Buenos Aires. Y mientras tanto sustancia el juicio principal. ¿Podemos repasar un poquito, doctora, cuáles son los pasos entonces del juicio político en cuanto a instancias, a los plazos, a las posibles resoluciones? Y quiero recalcar especialmente el tema de las pruebas necesarias, porque esto es como un párrafo aparte acá, ¿no? Sí, en realidad, bueno, sintéticamente ingresa la denuncia por la mesa de entrada de la Cámara de Diputados, eso va a la Comisión de Juicio Político. La Comisión de Juicio Político emite un dictamen. Para emitir el dictamen la Constitución no le fija ningún tipo de mayorías especiales. Ese dictamen de la Comisión, si es un dictamen favorable, va a pasar al seno de la Cámara, y la Cámara requiere, para aprobar la decisión, tener 2/3 partes de los miembros presentes. Esta es una mayoría calificada, o sea, es un número importante de legisladores que tienen que estar de acuerdo con el inicio de las acciones del juicio político. Si se logran esas mayorías, pasa a la Cámara de Senadores, y en la Cámara de Senadores, para tomar una decisión que, digamos, sea definitiva respecto de él o los miembros que estén sometidos a juicio político, digo en plural porque las noticias dicen que también lo promoverían contra todos los integrantes de la Corte, no solo para quien hoy la preside circunstancialmente. Sí, dijo en una carta que va a pedir que se investigue en realidad las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal. Yo no sé si también será a través de juicio político o tiene otra herramienta. No, la herramienta es esta, también en el Senado requiere de 2/3, pero lo cierto es que en la doctrina constitucional y en la letra de la Constitución, en lo que se interpreta, no existe la causal de análisis que sea el contenido de las sentencias que dicta el tribunal. Y eso es importante destacarlo porque el contenido de las sentencias es justamente un valladar para permitir que este órgano, que tiene que ser tan independiente como cualquiera de los otros que conforman el Estado, pueda dictar sentencias que claramente alguna de las dos grandes partes que están sometidas a proceso le va a ser rechazado la pretensión. O sea, siempre en un proceso judicial hay una parte que pierde y una parte que gana. Bueno, en este caso la relación de fuerzas fue a favor de reconocer en la medida cautelar, insisto, que el derecho le asiste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, esto tiene que quedar claro. El contenido de la sentencia no es objeto o no debe ser objeto del análisis de
el órgano político, que en este caso es el Congreso. Ajá. Existen otras causales que también están reguladas en la Constitución. Bien. ¿Y qué hay con respecto a las pruebas? ¿Por qué podrían no ser válidas? Bueno, esto es, yo voy a hablar desde lo que leo en los medios igual que ustedes, porque no hay nada todavía en concreto y nosotros no somos parte del proceso ni del órgano legislativo, pero las pruebas en principio, bueno, una prueba cierta es que existe esta sentencia. Sí. Esta sentencia es la cautelar, digamos. Bien. Ese sería un documento que entiendo, por lo que dije recién, que no es motivo de sustento de la denuncia. Pero bueno, en el ámbito político todo es posible y esto es posible que se utilice también. Y por otro lado, los otros argumentos estarían vinculados con actuaciones de personas que son distintas a los sujetos que pueden estar comprendidos dentro del juicio político. Y ahí la prueba es más endeble porque hasta que no se investigue la certeza de las presuntas comunicaciones que habría habido entre estas dos personas y la forma en las que esas comunicaciones fueron obtenidas, en principio eso no le daría valor como prueba. Pero esto, yo hablo, insisto, esto es todo hipotético sobre la base de lo que estamos viendo en las noticias. Sí, se habla de conversaciones a través de las redes sociales, de diferentes chats, y el tema también es cómo fueron obtenidas esas pruebas, y de manera legal o no, ¿no? Porque muchas veces se habla de escuchas, de hackeos, etcétera. Exacto. Bueno, eso en principio no es una prueba válida porque la forma de obtención es ilegal. Entonces, nunca un hecho, un acontecimiento ilegal puede ser la base de un proceso legal formal, aun cuando hablemos del juicio político. Porque, digamos, si no, el sistema de derecho no tiene andamiaje, no tiene sentido. Se destruiría estos principios sobre los que estamos hablando. Teniendo en cuenta este panorama y usted que es entendida en el tema, ¿cree que el doctor Rosati pueda ser alcanzado, pueda ser removido? En principio me parece que no estarían dadas las condiciones para obtener esos 2/3 de los miembros presentes en diputados y en senadores, pero bueno, es hacer futurología, hay que saber qué denuncia se va a presentar, con qué elementos de prueba. Lo que sí es cierto es que el instituto del juicio político no ha sido usado muchas veces en la República Argentina. Los últimos 2 jueces removidos fueron... me acuerdo de Molineux O'Connor. De Molineux O'Connor me acuerdo. O'Connor, era la época de Menem, ¿no? Exacto, y Bogiano, que fue removido con posterioridad, pero pertenecían a la misma composición de la Corte. Que las causas, digamos, habían numerosas causales por las que habían sido denunciados, pero fundamentalmente la más conocida era la del Corralito, digamos, la de la crisis económica del 2001. Bien. Y con anterioridad a ese proceso, los otros 3 miembros de la Corte y el Procurador General removido en esa ocasión fueron después de la década del 30, digamos, fue en el año 1947. Bueno, también había 15 causales en aquel momento relacionadas con un contexto político bastante complejo del país. Fíjese que las situaciones del país son paradigmáticas en aquellos procesos. No es que hoy estemos en mejores condiciones, yo creo que la Argentina atraviesa tiempos bastante turbulentos, pero no me quedo con esto. Si el objeto de la promoción del juicio es esta sentencia de cautelar, yo no creo que haya ninguna posibilidad cierta de que pueda proseguir. Por último, doctora, esta situación que se da, porque muchos hablan de la invasión de un poder sobre otro, a partir de esto, ¿podemos decir que se mantienen la independencia de los poderes o acá hay algo que se empieza a mezclar? Bueno, en principio yo diría que no se está respetando la independencia de los poderes y nosotros vamos a someter a juicio político a una corte porque no nos gusta el contenido de sus sentencias. Lo reitero porque es mi lectura sobre esta situación. Doctora, clarísimo, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes, muy amables.